Nuestra coordinadora académica es Diana Higuita, profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Primero la saludamos a ella para, obviamente, conocer cómo hemos avanzado en este ciclo y, por supuesto, lo que buscamos hoy con nuestra invitada y nuestro invitado de hoy. Profe, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alex, muy buenas tardes. Quisiera saludar también un saludo muy especial a los invitados que tenemos hoy y a tu audiencia muy especial en este programa. Estamos recordando los 30 años, ¿cierto? La conmemoración o la celebración de los 30 años de la Constitución de 1991 y nuestro programa de hoy es sobre igualdad, no discriminación y trato diferenciado. Un asunto digamos, un tema muy amplio, ¿cierto? Que vamos a tratar de abordar en esta hora de conversación con nuestros invitados. Muy polémico, tiene aspectos muy polémicos y vamos a tratar pues de conversar sobre el asunto. María Ochoa Sierra, socióloga de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y profesora del Instituto de Estudios Políticos, primera invitada de esta tarde. Profe María, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, Alex, bien, gracias a ti y a Diana por la invitación y el espacio. Gracias por acompañarnos. También estamos con Nicolás Ceballos, abogado de la Universidad EAFIT, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, profesor de la Universidad EAFIT y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Profe Nicolás, bienvenido, ¿cómo le va? Hola Alexander, muchísimas gracias por la invitación y también a Diana Patricia, muy contento de estar aquí con la profe María, a hablar de estos temas de la Constitución que siempre son tan apasionantes. Profesora Diana, justamente hablemos de lo que ha significado hasta ahora el ciclo para llegar a este tema central de hoy que incluso se nos dice tiene temas polémicos. Bien, sí, la idea del ciclo ha sido como resaltar también, digamos, a la luz de las reflexiones de nuestros invitados, aspectos relevantes de esta trayectoria constitucional de estos 30 años, ¿cierto? De un balance muy general de las lecciones, lo que hemos aprendido, lo que nos falta, lo que ha quedado truncado en el camino, digamos, de ese desarrollo, materialización de la Constitución y particularmente el tema de hoy, decía yo o anticipaba yo, puede tener como aspectos polémicos, ¿cierto? Porque pone también digamos, en escena tensiones que hay dentro de la misma Constitución, ¿cierto? Podría como resumirlo, sintetizarlo así. Yo quisiera empezar, digamos, este diálogo resaltando que efectivamente con la Constitución de 1991 hay una especie de cambio, de salto, digamos, de novedad constitucional, digamos, respecto de la Constitución de 1886, y es el efectivo reconocimiento de la igualdad, ¿cierto? Digamos, la consagración constitucional, por lo menos, del derecho a un trato igual, que está directamente pues, consagrado en el artículo 13 de la Constitución, que básicamente resta que todos nacemos iguales, ¿cierto? Este es como el principio. Y por eso mismo el trato deberá ser un trato igual. Pero acto seguido, bueno, habla de la igualdad y de la no discriminación, ¿cierto? Digamos, no se discriminará por razones de raza, sexo, bueno, religiosas y demás. El asunto es que acto seguido en ese mismo artículo constitucional hay un reconocimiento también podría uno llamarlo como una desigualdad histórica, una discriminación histórica, como cuestiones estructurales de nuestra sociedad que han hecho que, pues, en ese mismo artículo se hable de la posibilidad de políticas o de un trato diferenciado frente a esas comunidades o frente a, digamos, sí, poblaciones que han sido históricamente discriminadas, ¿cierto? Entonces, a mí lo que me gustaría para empezar es conversar alrededor de cómo explicar esto, ¿cierto? Cómo explicar una
contradicción o aparente contradicción entre esa igualdad reconocida en el artículo 13 y en ese mismo artículo 13 la posibilidad de un trato diferenciado o de una política diferenciada frente a unas comunidades o frente a ciertas comunidades históricamente discriminadas. ¿Cómo explicar esa aparente contradicción? Nico, si quieres, puedes empezar. Está muy bien, Diana. Lo primero que hay que señalar es que yo no hablaría tanto de contradicción o aparente contradicción, sino que utilizaría ese término que empleaste hace un momento, y es tensión. En la Constitución existe esa tensión y existen muchas más, no solamente en la nuestra, sino en todas las constituciones, porque las constituciones es deseable que haya elementos plurales que van a entrar en tensión. Es decir, siempre va a haber, por ejemplo, un tira y afloje entre la libertad y el orden, o entre la libertad y la igualdad, entre, por ejemplo, el libre mercado y la protección de los derechos sociales. Entonces, las constituciones están llenas de un montón de elementos que ahí conviven en el texto, pero que van a entrar en tensión en muchos momentos. Y entonces, por supuesto, en el tema de la igualdad que señalas, es mucho más evidente, porque casi que la tensión consiste en dos elementos que se llaman igual, del mismo modo igualdad, y que en el articulado pues están ahí uno al lado del otro. Entonces quizá por eso pueda producir allí mayor sorpresa. Entonces eso es una explicación, siempre va a haber tensiones. Y la otra es que la igualdad no es una sola. Cuando hablamos de igualdad en la filosofía política y en la teoría de los derechos, podemos hablar de muchas cosas distintas, pero al menos podemos hablar de dos cosas distintas, y las dos se llaman igualdad. Y podríamos decir son dos maneras o dos perspectivas distintas de qué se quiere alcanzar cuando decimos una sociedad donde todos nacemos libres e iguales. Entonces, por un lado, hablamos de igualdad formal, de que las leyes sean las mismas para todos, y en ese sentido estamos prohibiendo o superando los momentos de discriminación que imponen las mismas leyes. Pues pensemos el apartheid o todas las formas de sociedades estamentales o de castas o de separación racial que han existido, ¿cierto? Entonces esa es el abordaje más básico de la igualdad, una sola ley para todos, que no haya distinciones de parte de la ley por ciertas razones que la Constitución allí prohíbe. Habla de sexo, raza, orientación filosófica, religión, origen familiar. Entonces esa es una de las definiciones o una de las facetas de la igualdad. Y la otra de las facetas no es simplemente decir, no, aquí no se va a discriminar a nadie o aquí va a haber una misma ley para todos, sino que vamos a hacer un esfuerzo para que en realidad todos tengamos las mismas posibilidades. Es decir, vamos a tratar no solamente de quitar unas barreras, sino también de acercar a unos que están claramente o que estamos claramente en ciertas desventajas, ¿cierto? Y eso, entonces creo que serían como las dos facetas de la igualdad y que por ahí se podría como explicar. Bien, profe María. Bueno, yo quisiera aclarar que como no soy abogada, hay unas claridades que seguramente hará mejor Nicolás que yo. Pero como socióloga y politóloga y feminista, pues sí hay cosas que decir, ¿no?, al respecto. Y es que cuando Diana dice nacemos iguales, pues yo me pregunto, ¿nacemos iguales? ¿Cierto? Ya de entrada en el nacimiento hay unos marcadores de diferencia supremamente grandes. Por ejemplo, según el DANE, el porcentaje nacional de población indígena menor de 5 años con desnutrición es del casi el 20%, 19,8%, y eso se distribuye geográficamente muy claramente, ¿cierto? En el Caribe, entonces ahí ya tenemos pues mucha noticia de esos casos de desnutrición infantil y tasas además de defunción, Orinoquía, Amazonía y el Pacífico. Entonces ahí de entrada pues habría que hacer esa pregunta que las feministas la hicieron. Por ejemplo, Catherine McKinnon cuestiona el precepto de Rawls, ¿cierto?
cuando Rawls plantea el velo de la ignorancia, que justamente lo que planteaba era tratar de pensar que somos iguales, así no lo fuéramos, ¿cierto? Así no lo fuéramos, no por condición, pero por desigualación, por historia, por procesos culturales, sociales y jerárquicos de valoración de los sujetos y económicos, por supuesto, también y políticos. Entonces ellas decían, frente al velo de la ignorancia, las feministas o las mujeres sugieren el conocimiento situado. Y el conocimiento situado nos muestra justamente y rebate esa idea universal de igualdad que pareciera tan clara para los liberales, ¿cierto? Es un cuestionamiento pues a ese precepto liberal. Entonces, hay un establecimiento normativo ideal de igualdad, pero hay una lectura pragmática y realista del contexto colombiano. Y las acciones afirmativas, pues efectivamente cuestionan ese postulado liberal de la igualdad y apuntan a esa búsqueda de reconocimiento ciudadano de sujetos que han estado históricamente excluidos. No obstante, también autoras feministas como Nancy Fraser ya hicieron también esa crítica alrededor del reconocimiento, ¿cierto? Y es que el reconocimiento puede llegar a ser ineficiente porque solo atiende las consecuencias de la desigualdad y no sus causas. Y entonces ella planteaba reconocimiento sí, pero con redistribución. Y esa es la contradicción aparente o la tensión, pues más bien de la que habla Nico, que coincido en la tensión. Son campos en disputa que también están ahí, o sea, las cartas constitucionales no son tampoco consensos, ¿cierto? Son campos de disputa. Y entonces esa es una de las, de los logros de la Constitución del 91, pues están en el campo del reconocimiento, pero por supuesto no en el de la redistribución. Y esa es también la crítica que se le hace al multiculturalismo propio de estas constituyentes latinoamericanas de esa época, en el que después podemos también ahondar. Yo dejaría por ahí, por ahora. Ahí hay una cosa que a mí particularmente siempre María de pronto sabe, me ha inquietado, que tiene que ver con que en muchas ocasiones, cuando se intenta, es el cuestionamiento también de esto último que mencionabas, de cómo efectivamente ocurre ese reconocimiento y cómo es que vamos a tratar de mejorar la situación, ¿cierto? Para que lleguemos a ese estado ideal o a ese estado más o menos deseado en el que efectivamente, pues sí, más o menos la gran mayoría de la sociedad se considere igual o con igual trato, por lo menos, ¿cierto? Y me ha inquietado particularmente el tema de las mujeres, ¿cierto? Que yo creo que es... pues es ciertamente como polémico, ¿cierto? Y genera como en ocasiones ampollas sociales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la exigencia, pienso yo, por ejemplo, en la exigencia de cuotas, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Mi pregunta en ese sentido es la siguiente. ¿No ocurre o no piensan ustedes, o cuál es su reflexión respecto del tema, por ejemplo, de la exigencia o de la obligatoriedad por ejemplo, en el caso de las mujeres, de ciertas cuotas femeninas en la participación o en cargos públicos, ¿cierto? O en la conformación de listas, que ha sido como una más reciente en la ley electoral? Lo digo porque también es verdad que puede ser que esa exigencia o que esa obligatoriedad de participación de las mujeres de alguna manera desacredite o demerite esa lucha femenina. Me refiero a que es casi que una obligación, ¿cierto? O sea, que en lugar de, como tú bien decías ahorita, María, de atacar las causas del problema de esa desigualdad o de ese trato distinto, se toma como por los efectos, ¿cierto? Como por una parte de pronto muy insustancial que no ataca directamente las causas. No sé ustedes qué consideren, o sea, cuando esa igualdad es forzada, mejor dicho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Empiezo yo? ¿O vale. Nico? No, vale, María. Bueno, es eso o no hacer nada, ¿no? Entonces tenemos esas dos opciones porque el privilegio no lo cede. O sea, es decir,
la igualdad tiene que ser forzada porque quienes tienen el privilegio no lo han querido ceder o incluso ni siquiera creen que el privilegio existe, así como muchos igualitaristas y liberales, ni siquiera se dan cuenta de su privilegio. Entonces, como no se dan cuenta de que es un privilegio, creen que los logros son exclusivamente méritos individuales, pues entonces no queda otra manera que forzarla. Incluso las cuotas son demasiado tímidas en eso, ¿cierto? Las cuotas se establecen como un suelo la ley de cuotas por lo menos del 30% de participación política de las mujeres se establece como un piso del 30%, que es muy poco, porque somos la mitad de la población. Las mujeres no somos un grupo vulnerable, las mujeres somos la mitad de la población. Una mitad de la población que ha estado subrepresentada en todos los ámbitos, académico, político, científico, por razones múltiples, ¿cierto? Que sabemos de sobra. O sea, desde que empezamos a participar en la educación mucho más tarde, en la votación, o sea, en la participación política mucho más tarde. Nuestra ciudadanía se demoró mucho en llegar y se llegó no se dio porque no fuera algo forzado, ¿cierto? Se logró a través de procesos de lucha y de ahí el papel que tienen las instituciones es importante, ¿cierto? Entonces, las cuotas son muy importantes porque establecen unos mínimos que se supone que deberían progresivamente ir transformando la cultura de tal manera que fuera natural ver, por ejemplo, una candidata mujer negra como Francia Márquez, que eso sea natural, que eso deje de ser disruptivo. Eso lo hacen las cuotas, ¿cierto? Que sea normal ver a mujeres en espacios donde normalmente no estamos. De hecho, en el estudio que estoy haciendo en este momento sobre violencia intrafamiliar, uno de los detonantes de violencia intrafamiliar para las mujeres es que salgan a la calle a trabajar. O sea, para los esposos todavía eso no es normal en sus casas. Hacerse cargo del cuidado no es normal. Que las mujeres salgan a trabajar no es normal porque descuidan un lugar que se supone es el propio. Eso, por supuesto, en ciertas capas poblacionales ha variado y aún así encontramos limitaciones que los vemos en ámbitos como los bancos. De hecho, hay una iniciativa que se llama el Club 30%, que es de Mastercard y todas estas grandes filiales financieras que imponen ley de cuotas en los bancos porque ellos ya han demostrado en estudios cómo eso genera un factor de atracción. Que hayan mujeres en los campos directivos hace que ellas atraigan a otras mujeres a esos campos y entonces genera culturas empresariales distintas. Además, por los valores de socialización. Que ahí además quería decir algo porque tú hablas mucho de lo femenino y lo femenino no es igual a mujer, ¿cierto? Hay valores de lo femenino que asumen los hombres o podrían asumir, hay valores de lo femenino que las mujeres los cuestionamos y los resignificamos de distintas maneras. Entonces lo femenino es una valoración y es un atributo que pueden tener también los hombres. Hay cuerpos que son feminizados. Hay personas que son feminizadas a partir de las equivalencias o de lo que entendamos por eso en cada cultura. Entonces, bueno, eso como por decir que yo creo que las feministas hace rato también señalaron eso, y es que el mérito no es individual, que justamente las mujeres en las labores de cuidado y de trabajo no remunerado han sostenido el trabajo remunerado de los hombres y la reproducción y existencia misma de la sociedad y de este sistema, sin la cual este sistema sería inviable, ¿cierto? Sin quien me cuida a mi hijo mientras yo voy a trabajar, sin quien cuida al viejito mientras, o sea, en la vida necesitamos cuidado, sin quien lave la ropa, bueno, todas las labores de cuidado y reproducción que normalmente no han sido remuneradas, pero ya están contabilizadas. Entonces el mérito nunca es individual y esa es la idea falsa que se vende al decir que es que entonces la cuota está haciendo que las mujeres lleguen más fácil, ¿cierto? Sabiendo que lo que han tenido todo el tiempo son incluso más barreras y entonces quienes logran, sí, hay estudiantes afroindígenas en la U, hay muchachos de extracción muy popular, ¿cierto? Hay mujeres de extracción muy popular que han logrado llegar a cargos directivos, pero son excepcionales. Y no debería serlo, ¿cierto? Porque ahí de entrada hay unas barreras muy grandes, sistemáticas, frente a las cuales las acciones afirmativas, que no son solamente la ley de cuotas, las exenciones de impuestos son acciones de esa índole, y frente a esas no hay tanta empolla como frente a las de las mujeres, ¿cierto? Que raro, así lo tenemos de interiorizado. Bueno, dejo ahí para no extenderme. Nico. Yo, a ver, y
empezaste preguntando como igualdad forzada y me pareció un poco chocante esa expresión, pero luego pensé es que finalmente el derecho es una fuerza e implica el uso de la fuerza, como bien sabemos. Entonces, está bien que si el derecho quiere impulsar cambios en la sociedad, estos cambios sean forzados. Y, por ejemplo, yo como persona discapacitada agradezco que haya, por ejemplo, una obligación, es decir, que a la gente se le fuerce a que haga rampas de acceso a lugares. ¿Cierto? Porque si espero la buena voluntad de los arquitectos y los ingenieros no tendrían muchos espacios. Incluso pues con la fuerza del derecho y todo eso es una ciudad y un mundo muy inaccesible. Entonces, está bien, claro, está bien que el derecho fuerce cambios en una sociedad. No hay que ver eso como algo malo. Es parte de esa esencia misma de lo que hace una constitución. Y las razones, pues, por las que se debe forzar, pues creo que ya las explicó hermosamente María, entonces, pues, no tengo que volver allí, pero quería como agregar eso. Hay un tema que nos propone la profesora Diana y en este caso sería fijarse en el derecho a la igualdad y no discriminación, pero en relación con colectivos. Por ejemplo, en este caso, grupos discriminados o históricamente discriminados en Colombia, es decir, qué colectivos identifica que hayan hecho uso y ejercicio de ese derecho y cuál es el balance general que ustedes hacen de esas responsabilidades del Estado en relación con esos grupos en 30 años de vida constitucional. Comencemos con usted, profesora María, y posteriormente con el profe Nicolás. Bueno, esa es la pregunta de la tesis doctoral, ¿no? Esa es o sea, hacer un balance de eso en tanto tiempo y como en todos los grupos poblacionales que pueden ser discriminados en Colombia, es súper, súper denso, pero yo sí puedo decir algo de algunas cosas que creo que pueden ser interesantes y es que la Ley 70 de 1993, como bien lo ha mostrado la profesora Marta Domínguez o también la académica Sonia Serna, permitió a los afro conservar territorios colectivos en el Medio Atrato y en el Pacífico Sur y logró titular 5 millones de hectáreas de baldíos de la nación, de tierras que ellos ya ocupaban, y eso es una reforma agraria súper impresionante, ¿cierto? Esto es un balance positivo. Ahora, ¿qué viene después? La contrarreforma agraria paramilitar, ¿cierto? Y también correspondiente pues con el narcotráfico. Pero en todo caso, el hecho de que estos territorios sean colectivos hay una garantía pues ahí que permite que esos sujetos pues puedan reclamar de otras maneras más efectivas su participación en lo que sucede allí, ¿cierto? Otro ejemplo es la consulta previa, que aunque, por ejemplo, ahora en esta época de pandemia la querían poner virtual, cosas como esas, o sea, que todo el tiempo le quieren hacer jugadas, es súper importante porque permite que en una figura que es colonial como la del resguardo y que surgió fue para agrupar, observar, delimitar y cercar a los indígenas, ahora se les permite al menos tener una tierra y si no fuera así, seguramente estarían peor que como se encuentran ahora, en condiciones más grandes de vulnerabilidad y de explotación, justamente por no tener esa tierra. Pero eso no ha sido suficiente. Entonces el balance no es del todo positivo porque todavía, por lo que decía al principio, reconocimiento sin redistribución. Y realmente acá, como hay una indígena Mi'kmaq que se llama Audra Simpson, que plantea eso, ella dice es que se ha querido construir la inequidad como diferencia. Entonces, el tropo del indio pobre, no nos podemos imaginar un indio rico porque ya es que perdió la identidad, ¿cierto? Y eso es súper teso porque tiene que ver con esas formas en que el Estado mismo también ha definido ese otro, que sirve, tiene unos fines, pero que lo pone a jugar en unas delimitaciones especiales. Si ese sujeto se sale de esas delimitaciones, pierde los derechos, ¿cierto? Que tampoco se soluciona creyendo que es que somos iguales, ¿cierto? Porque ya de entrada, como dijimos, hay unas desigualdades previas que hay que corregir, pero no así, sino de una manera mucho más integral. Entonces, por ejemplo, la población afro que está en el Cauca, donde no hay territorios colectivos, está totalmente cercada por los actores armados, por los narcotraficantes,
pese a que se organicen también en consejos comunitarios y tengan, digamos, sus propias formas de gobierno y una autonomía, pues, limitada, no logran de todos modos tener esos mismos derechos que los otros. Entonces el balance no es completo. Y así otro ejemplo sería el de los guayú, ¿cierto? Los guayú tienen una estructura organizativa que ha sido descentralizada, pero el gobierno los ha querido instituir en la figura del cabildo, que es la figura también con la que la colonia instituyó su dominio, y entonces se tienen que organizar en autoridades centralizadas. Entonces eso es súper complejo porque es trastocar toda una lógica política y cultural, porque esas son sus formas de organización política también, y ahí es donde empiezan, digamos, esos balances a no ser tan positivos, pese a que si no tuviéramos eso estaríamos, por supuesto, peor. Nico, quisiera también escuchar. Muy bien. Pues con lo que dice María, traigo a colación la tesis de la profesora Julieta Lemaitre, y es esas limitaciones que tiene el derecho para conseguir la emancipación, y es esa gran limitación que encuentra frente a la violencia. La violencia que, por ejemplo, en términos de los pueblos indígenas podemos seguir llamando violencia conquistadora, ¿cierto? Porque es la misma, es casi que una continuidad de esas lógicas de la conquista, en el sentido de, claro, de ir por la tierra y también fijar unas identidades determinadas, la del indio pobre que señalabas, que es también colonial, por supuesto, el miserable. Entonces, hay una limitación ahí del derecho y del proyecto constitucional frente a otras cosas que ya estaban pasando cuando se redactó y se promulgó la Constitución del 91 y siguieron pasando. Entonces, tal vez valdría la pena como pensar al menos abstracto, porque en concreto no se puede hacer esa distinción. Bueno, entonces, ¿en qué se ha alcanzado jurídicamente? Y se puede ver, como dijo María, muchos colectivos, y no solamente los afro y los indígenas, sino también pensemos ese que se origina después, el LGTBI, por lo menos bajo ese nombre, digamos, lo que ha alcanzado en términos de conquistas de derechos, lo que se ha alcanzado en términos de conquistas de derechos, pero que nada de eso, bueno, nada de eso no, digamos, de todas maneras se siguen enfrentando contra la barrera de toda la violencia que sigue. Es muy difícil para el derecho, pues le queda hacer como un conjuro, como un rezo, frente a por ejemplo, a los feminicidios o transfeminicidios, o frente a, de nuevo, sí, el asesinato sistemático de líderes ambientales afroindígenas, ¿cierto? Entonces, vale la pena como contemplar que se puede separar en abstracto como es el logro constitucional y la conquista de los derechos, pero en la práctica siempre van a ser un límite, o hemos visto eso como un límite. Muy bien, muy bien. Alrededor de este último asunto yo quisiera como también plantear introducir un tema nuevo y tratar como de hilar ahí un par de cosas. Hemos conversado sobre trato diferenciado, sobre en qué consiste ese derecho a la igualdad, en la pluralidad y diversidad, pues que es tan característica, pues, de nuestra organización como sociedad. Y quisiera preguntarles también que desde su experiencia y desde su conocimiento, ¿qué ocurre o cómo pensar situaciones en las que, digamos, pienso yo, o seguramente ustedes tienen más ejemplos para proponernos. Pensar, por ejemplo, en esa diversidad cultural y en esas prácticas, ¿cierto? María ahorita, por ejemplo, nos decía cómo muchas veces tratamos como de imponer unas ciertas instituciones o una cierta organización, diría yo, occidental, bueno, por decir cualquier cosa, a precisamente comunidades, qué sé yo, que no tienen o no comparten esos mismos valores. Pero también puede ser, se me ocurre, que esas mismas comunidades que hemos reconocido, que tienen una vida
distinta, que tienen formas de pensar distinto y prácticas distintas, esas prácticas pueden en algún momento contrariar valores en los que supuestamente o pensamos, creemos de manera universal. Voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Que una comunidad indígena tenga prácticas como casamiento de menores de edad, ¿cierto? Con rituales, pues, y todo esto o qué sé yo, que se impongan ciertas prácticas que nosotros, azotes, pues, o cosas que podríamos considerar tortura eventualmente, ¿cierto? Que tengan esas ciertas prácticas o que ocurran prácticas que nosotros de alguna manera también pensemos que pueden transgredir unos valores un poco más, voy a decirlo así, universales, aunque bueno, eso no entre comillas lo diré. ¿Cómo conciliar eso también, cierto? ¿Cómo conciliar esas diferencias entre prácticas de uno y otro en ese reconocimiento también de esas comunidades, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que eso se concilie o cómo conciliarlo? Bueno, y más ejemplos, ¿cierto? Porque yo creo que ustedes ya también que conocen y que saben de ejemplos, digamos, directos que nos amplíen, digamos, esa perspectiva para ver cómo es que se ha conciliado o cómo se podría conciliar esa diferencia entre las prácticas de ellos y, digamos, unas prácticas un poco más generales. Porque las generales son mejor. Entonces, esa es como la espinita que tiene esa pregunta, ¿cierto? Esa pregunta cae a su vez en el esencialismo, del que hablaba yo antes, porque es creer, primero, que las identidades son fijas, inmóviles y ahistóricas. Entonces ellos tienen allá un sistema tradicional, simple y salvaje, ¿cierto? Entonces esa es como... y para volver a ese arquetipo pues, del indígena pobre, los seminolas, por ejemplo, que son unos indígenas de Estados Unidos, lograron tener casinos, compraron casinos, los administran y con eso lograron, entonces la gente toda está diciendo, no, la pérdida cultural, porque ya tienen nevera, ¿cierto? Porque ya andan en carro, porque, ¿cierto? Pero lo que ellos lograron, que Catelino es una autora que analiza eso, lo que ellos lograron fue soberanía. Ellos lograron tener un mejor sistema de salud del que estaban totalmente excluidos, tener un sistema educativo mejor del que estaban totalmente excluidos. Entonces, lograron con ese dinero crear cosas. ¿Hay corrupción? Seguramente. Hay igual que en todas las sociedades, ¿cierto? Todas las sociedades, no, ellos son sujetos con pulsiones como nosotros y con instituciones formales o informales que generan también limitaciones así como nosotros, ¿cierto? Pero también en ellos como comunidad hay tensiones, así como en nosotros, y hay personas que están luchando a la vez dentro de sus grupos por el reconocimiento, por cuestionar esas prácticas. Entonces, ejemplos de discriminación en el interior de esas comunidades, pues están todos, como en todas las comunidades. Pero lo interesante es ver qué se hace por eso. Entonces también hay movimientos, por ejemplo, de mujeres indígenas. Cada vez en más comunidades hay mujeres indígenas que se están organizando frente a los privilegios que tienen los hombres en esas comunidades, ¿cierto? Eso es una forma, por ejemplo, de luchar contra eso. O también, qué sé yo, a ver, otro ejemplo, la población que ahora llamamos LGBTIQ+, y las que sean necesarias, yo no cuestiono eso, hasta 1980 eran considerados ilegales en Colombia. Entonces, pues decime que hay seguramente unos predominios que cuestionan, por ejemplo, las mujeres lesbianas de los hombres gays, porque en todo caso son los hombres y tienen un poco más de privilegios. Ellas son más mal vistas en sus casas, por ejemplo, cuando salen del closet que un hombre que sale del closet. Y eso, por supuesto, todo está mediado además por clase, por religión, por otro montón de variables, pues que en cada manera distinta.
pero son procesos que apenas se están consolidando, que son supremamente recientes, de reivindicaciones, que es muy importante que existan y que, por supuesto, pues ahí hay tensiones, pero esas tensiones se libran dentro de esos mismos movimientos o comunidades o pueblos, ¿cierto? En el caso de los indígenas y los afro, que por supuesto son pueblos. Entonces, hay una disputa, por ejemplo, hay unas feministas que consideran que las mujeres trans no pueden ser parte de sus movimientos porque fueron socializadas como hombres y que entonces ahí hay unas discriminaciones que ellos pueden operar. Y hay otras feministas que decimos no, o sea, el feminismo tiene que ser trans también, o sea, el transfeminismo debe poder entrar en todas partes, ¿cierto? Porque se supone que ese es el argumento real de las feministas, y es ese conocimiento situado. Cuando decía ahora Nico lo de las rampas, los arquitectos y hay gente que todavía cree que los espacios se diseñan de manera neutral. No hay nada que sea diseñado de manera neutral, lo diseña quien lo diseña a partir de lo que sabe ver y de lo que le pasa por el cuerpo. Cuando yo tuve a mi hijo me di cuenta de todo lo que yo no me daba cuenta que era peligroso, porque para mí no era peligroso y que empezó a hacerlo en la arquitectura. En la arquitectura se refleja mucho eso y por eso hay toda una corriente de geografías queer, geografías feministas que analizan eso. Entonces lo mismo, o sea, uno no puede saber en qué lugar se necesita una rampa porque a uno no le ha tocado bajarse de un bus, una mujer cuidadora de una persona con discapacidad o de un niño con discapacidad, ¿cómo hace, cierto? Entonces, como que por eso es que es importante. Entonces dicen, es que los reclamos tan diferenciados, tan plurales, y qué bueno, ¿cierto? Y qué bueno escucharnos y qué bueno que eso entre en tensión y que eso entre dentro de la disputa. Entonces yo no, como que le di una vueltica a tu pregunta, pero traté de responderla como creo que yo la puedo responder. Iría muy en la línea de María en ese sentido, y es no ver, que sí, y ahí asumo esa idea de la paja en el ojo ajeno, de la viga en el ojo ajeno, perdón, solamente, es decir, saber que no es que esta sea la sociedad occidental o la sociedad mayor, sea una sociedad donde tenemos resueltos los asuntos de libertad e igualdad, y las minorías étnicas o los pueblos afro e indígenas todavía no tienen resuelto eso, ¿cierto? Todos somos sociedades donde hay tensiones, como dijo María, y donde estamos resolviendo eso. Entonces, más que decir en estos grupos hay discriminación, yo resaltaría lo que están haciendo en esos grupos contra las discriminaciones y las opresiones. Y es el caso de todas y hay un movimiento grande de mujeres trans en Vera, de mujeres trans en Vera. Algunas han tenido que salir de su comunidad, y en el santuario Risaralda hay una comunidad de mujeres trans en Vera, como reconstruyendo el ser en Vera fuera del resguardo. Pero en muchos resguardos están, digamos, también ocupando sus lugares, y, por ejemplo, hay, por ejemplo, una historia bella de una mujer en el resguardo de Carmatarrúa, aquí en Antioquia, una mujer en Vera trans, y además adoptó y crió un hijo, entonces se reivindica como madre, y eso le permite tener o le ha permitido tener un lugar como reconocimiento como mujer y como en Vera dentro de su comunidad. Entonces yo iría más bien como a señalar todos esos procesos, que además hay que decir, muchos de ellos han buscado, digamos, las ideas de igualdad o de libertad o de reivindicación de los derechos en una clave distinta a la de Occidente, usando otras palabras y otros conceptos que, por ejemplo, no impliquen necesariamente una destrucción de la cultura, sino una transformación a partir de ideas propias. Y tomo un caso de Norteamérica, y es el de las reivindicaciones, digamos, queer o LGTBI de los pueblos indígenas, que se reivindican, no utilizan estos términos queer o LGTBI más, sino de doble espíritu, que es un término de muchos pueblos ancestrales norteamericanos, para hacerle ver a sus mayores, y es, si ustedes nos enseñaron que un chamán o un médico tradicional puede tener en sí el espíritu de él y el espíritu del águila o el espíritu del oso, ¿por qué no pueden? ¿Por qué no entendemos que alguien pueda tener el espíritu de un hombre y de una mujer en un momento? Entonces es como traducir
a un lenguaje, al lenguaje del conocimiento ancestral de la comunidad, una reivindicación. Anotando entonces, además, que en muchas comunidades los casos de opresiones, o hay muchas opresiones, que se produjeron con los contactos colonizadores. Eh, los misioneros enseñaron otras formas de discriminación y de opresión a las mujeres, a los niños, digamos, a las sexualidades diversas, que no necesariamente estaban presentes en las sociedades tradicionales. Podía estarlo, podía no ser, pero entonces que se suman esos nuevos prejuicios, esas nuevas opresiones enseñadas por los misioneros o por los paramilitares o por las autoridades estatales. O a las que quizás se vieron abocados por la reducción en sus territorios. Entonces eso es otro asunto que hay que tener en cuenta, y como eso también implica unos procesos de decolonización y de quitar, digamos, enseñanzas o instituciones impuestas. Nos restan dos preguntas que quisiéramos hablar con nuestra invitada y nuestro invitado. Hay una general que dejamos para el final con la profe Diana, que se la hemos hecho a todos los que han estado con nosotros en este ciclo. Pero antes de ella, en términos generales, ¿cuáles son los temas y los grupos vulnerables sobre los que debería avanzar una agenda para mitigar la desigualdad y la discriminación en el país? Esta vez comencemos con Nicolás y luego la profe María. Bueno, yo creo que la primera parte de la pregunta pues es como muy pacífica sobre los grupos. Pues creo que está identificado el asunto, ¿cierto? Bueno, María señaló cómo no puede hablarse de mujer como grupo vulnerable, pero sí es un grupo, bueno, sobre el cual debe avanzarse una agenda de igualdad, por supuesto. Hablamos también de personas en condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado, minorías étnicas, afrocolombianos, indígenas, pueblo rom, que también está reconocido como una minoría indígena, y un asunto más reciente, el de los migrantes, que creo que también son un grupo vulnerable y sobre el que debe avanzarse una agenda. Y bueno, y en cuanto a los temas, creo que un punto que hay que resaltar es el de la información, ¿cierto? Todavía nos falta, y pienso en el tema, por ejemplo, en el tema afro, las dificultades que hubo con el último censo para medir cuántos afros había en Colombia, y las disputas que todavía hay al respecto. En el tema de las personas en condición de discapacidad, hay un, digamos, registro bastante precario, y que creo que se vio o lo pude ver recientemente con el tema de la vacunación, y es porque el Estado colombiano no tiene ningún tipo de registro, por ejemplo, de personas que viven o vivimos con las denominadas enfermedades huérfanas. Entonces estas no estaban priorizadas en la etapa tal de vacunación. Entonces creo que hay también unos problemas de registro y de datos, especialmente en las zonas rurales, sobre los que debería comenzar, que creo que por ahí se podría comenzar, o es como un tema para poner allí presente. Bueno, yo, ¿qué diría? Pues sí, digamos que hay unos históricamente excluidos, que son los pueblos indígenas, los pueblos afro, la población con discapacidad, bueno, los que nombró ya Nico, la población LGBTI, y las mujeres, ¿cierto? Que no somos un grupo, sino la mitad de la población, y dentro de ellas con todas esas diferencias que acabo de decir. Eh, mujeres con discapacidad, mujeres afro, mujeres indígenas, etcétera. Que ahí digamos, entra en juego lo que se ha llamado interseccionalidad, que es esa implicación de matrices de opresión. Entonces,
algunos aspectos, pues, como que uno puede, o sea, casi que son tantos temas, pero digamos que uno pudiera ver, por ejemplo, las personas trans tienen muy poco acceso a la salud y al reconocimiento de su identidad en términos jurídicos y legales. Hay que patologizarse para hacer un tránsito identitario, hay que argumentar disforia de género, hay que hacer todo un proceso que es supremamente pues como revictimizante para la persona y se hace muy tarde. Acá no hay, como en otras partes, políticas de salud sistemáticas, endocrinas, que puedan ir ayudando a que esos tránsitos sean voluntarios, suaves, para la persona, amorosos. El acceso al trabajo también, al mundo del trabajo, las personas trans son absolutamente discriminadas y digamos que casi que se asume para ellas dos escenarios laborales posibles y es peluquería o prostitución. Y eso tiene que ver también con las caracterizaciones que hace de los sujetos. Bueno, por otro lado, para las mujeres, pues sigue habiendo el problema de la violencia contra las mujeres, que es de distinta índole. Frente a eso hay muchas acciones en Medellín, especialmente y en Antioquia, hay muchas acciones porque tenemos una Secretaría de las Mujeres muy histórica, pues, y que generó políticas públicas acá incluso primero que a nivel nacional, y casi siempre generan políticas pioneras que en otras partes, pero apenas se está integrando, por ejemplo, a las mujeres trans en muchas de esas políticas. Por lo general se tenía un enfoque que llaman mujeril, pues, y los recursos son limitados, entonces trabaja sobre todo con las mujeres, y acá hay que trabajar de la mano con los agresores, ¿cierto? Porque si ellas están cada vez más empoderadas, conocen la ruta, salen a los escenarios de participación, se organizan y eso les implica dos y tres jornadas de trabajo, perdón, en el hogar y afuera, pero en la casa todavía no se distribuyen las tareas del hogar, o se conocen la ruta pero llegan a los lugares de atención y no las atienden porque no dan abasto los funcionarios. Entonces ahí todavía hay que trabajar mucho en eso. Hay mucha impunidad en la violencia contra las mujeres porque es muy naturalizada, porque se tiene esa idea de que eso está todavía en la esfera de lo privado. Entonces, pese a que yo podría como tercero denunciar una violencia contra una mujer en el contexto intrafamiliar, la gente no lo hace. La gente no lo hace porque asume que es un ámbito privado. Entonces, cuando pues eso ya se había las feministas llevan mucho tiempo diciendo lo privado también es político, eso todavía pues no funciona así, y así pues hay como un montón de temas en los que yo creo que todavía habría que trabajar más, licencias de maternidades más amplias, compartidas, ampliar la ley de cuotas, verificar que se cumpla, porque esa ley de cuotas no se cumple, y cuando se cumple es estrictamente en ese factor, funciona como un techo de cristal y no como un suelo. O sea, funciona como un máximo y no como un mínimo. Yo creo que la idea de estas acciones de afirmativas es que sean de carácter temporal, porque se supone que progresivamente van aumentando. Eso quiere decir que no han sido del todo exitosas porque tal vez requieren que se le haga seguimiento y que se acompañe de otras acciones que la impulsen. En la universidad, por ejemplo, yo creo que como en Brasil hay cuotas para estudiantes de posgrados. Nosotros lo vemos en nuestra universidad. Nosotros no tenemos estudiantes afros e indígenas en los posgrados, salvo contadas excepciones. Y pasa porque nunca logran pasar el tope. En Brasilia, que son pioneros en eso, hicieron cuotas no solamente para pregrado, como tenemos nosotros, sino también para posgrados, porque saben que si no es así, nunca va a haber profesores indígenas y afro en las universidades. Solo esos casos, pues, excepcionales. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, tendríamos que seguir avanzando, como por decir algunas cositas. Bueno, vamos a nuestro resumen, profesora Diana. Este capítulo con la profesora María y el profe Nicolás, ¿cómo lo resumiría usted?
Está complicado porque hemos hablado de muchos asuntos. Yo he estado aquí muy entretenida realmente con la conversación, aprendiendo mucho de lo que nos han comentado. Yo en principio diría como grandes ejes. El primero, que en las constituciones, como mencionaba por ejemplo al principio Nicolás, en las constituciones son normales las tensiones, ¿cierto? Ocurren, digamos, tensiones con principios, con derechos, y es algo normal, natural, saludable incluso, diría, agregaría pues digamos, de la vida constitucional nuestra, ¿cierto? Entonces es normal que ocurran esas tensiones y dentro de ellas pues la que estamos discutiendo acá, ¿cierto? Que es básicamente esta entre igualdad, trato diferenciado y, bueno, pluralidad, si se quiere también. Hay una idea digamos que medianamente clara en esta conversación, y es el hecho de que pese a que exista un derecho a un trato igual, según el cual todos nacemos iguales, ¿cierto? Partiendo de ese principio, pues efectivamente no existe un tal todos nacemos iguales, ¿cierto? Es muy evidente que nuestra sociedad es muy desigual, que hay históricamente grupos que han sido excluidos, discriminados, y que en ese sentido las acciones institucionales pues básicamente pueden transformar, ¿cierto? Pueden transformar esas prácticas discriminatorias de nuestra sociedad, pero ahí también hay, digamos, una limitación en ese derecho, ¿cierto? En el derecho, efectivamente, porque aunque el derecho, como bien decía Nico, es fuerza, ¿cierto? Y el derecho puede imponer cosas y puede, digamos, esa es también parte de su naturaleza. Es verdad que tiene ciertas limitaciones, no solamente limitaciones para cumplir efectivamente, para que se cumpla efectivamente pues esto, sino también porque podría significar eventualmente una violencia conquistadora también, ¿cierto? Como que puede ayudar, efectivamente, ¿cierto? Las instituciones pueden transformar prácticas, pueden transformar, digamos, valores también, pero también puede ser que esos valores que se intenten imponer violentamente, pues contradigan toda esta diversidad y pluralidad de la que estamos hablando. Hay algo que yo también resalto mucho de esta conversación y tiene que ver con que esas tensiones no solamente ocurren entre, digamos, una cierta generalidad y las comunidades, unas comunidades distintas dentro de nuestra sociedad, sino que dentro de ellas también hay tensiones que se intentan superar, ¿cierto? Que ellas mismas tienen, así como nosotros, como nuestra, digamos, sociedad, digamos, con unos valores un poco distintos y diría yo más occidentalizados, ¿cierto? Un poco en la lógica de que no es que ni nosotros lo hemos superado ni ellos, ¿cierto? Hay tensiones y esas tensiones son buenas, ¿cierto? Hay que ver es cómo se resuelven básicamente pues esas tensiones. Yo pues nada, yo aquí tomando nota y aprendiendo mucho de lo que nos han comentado, y yo creería pues que en parte hacia el final de la conversación también ha quedado también muy evidente una posibles rutas, acciones, ¿cierto? Para medidas que se pueden tomar para que esto se supere o por lo menos vaya en esa vía de superación. Hay una cosa muy interesante que mencionó María también al final, que tiene que ver con que esas acciones afirmativas son limitadas y deben ser limitadas en el tiempo, y la idea es que esas acciones lleven a que ya no se necesiten, ¿cierto? A que ya pues se llegue a un estado de cosas en las que pues no sea necesario decir 30%, sino que ya evidentemente pues eso, bueno, cosas como esas pues puedan ocurrir de una manera más natural, más. Y el hecho de que eso se mantenga y que sean necesarias más implica o hace que ese balance sea un balance más bien, diría pues, creería yo ambivalente, ¿cierto? Porque aquí ha habido progresos, ha habido, digamos, ese reconocimiento, pues también la permanencia de esas medidas hace que sea muy evidente que hace falta mucho más.
En cada capítulo a nuestros invitados e invitadas le hacemos una pregunta general que hace parte de este ciclo. Para la profe María, el profe Nicolás, en el entorno general, ¿qué es lo que ustedes más valoran de la Constitución Política Colombiana de 1991? No solamente con el capítulo de hoy, sino pensando justamente lo que esos 30 años representan. Profesora María, si a usted le preguntáramos así, de sorpresa, ¿qué es lo que más valora la Constitución? ¿Qué respondería de inicio? Pues que reformó la anterior, ¿no? Eso es su principal logro. El reconocimiento de que, de que las personas pueden profesar la religión que quieran, de que no somos un pueblo blanco. Esos reconocimientos son supremamente importantes y el reconocimiento también de los mecanismos de participación política. O sea, realmente es una constitución que tiene cosas muy poderosas en cuanto a la participación, ¿cierto? En cuanto a la participación de los distintos sujetos, pero que bueno, en las críticas que se hacen al multiculturalismo y a esa suerte de multiculturalismo neoliberal, pues se queda corta, ¿cierto? Pero por supuesto que ese reconocimiento permitió todos estos derechos que tenemos hoy, el pluralismo jurídico, que para mí sí es totalmente limitado todavía también porque se les permite legislar sobre ciertos asuntos, pero no sobre otros, y no legislar, pues, auto regularse, o no sé cómo es la palabra adecuada, pero eso es súper importante, ¿cierto? Y realmente como estaba planteado en la Constitución del 91, era casi como que ellos, los pueblos indígenas y los pueblos afro que tenían sus consejos comunitarios, podían ser equivalentes a los departamentos. Eso no, todavía no, eso está analizado en un texto eh, de una profesora de la Universidad de la Javeriana, y muestra cómo eso, pese a que esa fue la intención, eso no se logró de esa manera, ¿cierto? Siguen estando subordinados a los departamentos en los que se encuentran. Y por consiguiente, y pues a las normas también nacionales, el subsuelo no les pertenece, o sea, casi que nada de lo que está ahí les pertenece, excepto sí mismos y tampoco. Entonces eso es limitado, pero eso fue súper importante y es lo que ha permitido cierto nivel de autonomía acá en contraposición con otras partes. Por ejemplo, lo de los resguardos, con todas las críticas que hice ahorita, nosotros tenemos resguardos, eso no es así en Venezuela. Los guayú de Venezuela no tienen territorios colectivos, aunque Chávez se los prometió, ¿cierto? Y nunca se los dio. Eso no pasa en muchas partes, pues. Entonces esos son como unos logros importantes. Por mi parte, yo diría que hay un logro que avanza, una idea que avanza, y es la posibilidad de decir que uno tiene derechos. Es decir, no solamente como algo teórico, sino que la gente sienta que tiene derechos a cosas. Porque claro, creo que es una sociedad que siempre ha pensado mucho en términos del favor, del me colabora, etcétera. Sí, del me colabora y yo le colaboro, y eso pues ya lo han dicho otros. Entonces que creo que cada vez avanza más la idea de uno tener derechos, ¿cierto? Que las cosas que uno, para vivir bien, lo que uno necesita para vivir bien, una infraestructura, unas exigencias, no son simplemente unos favores, sino que de verdad ahí los tenemos y los podemos hacer exigibles. Y creo que esa idea pues ha ido avanzando cada vez más, y en las revueltas o levantamientos de los últimos años creo que se ha visto un poco ese espíritu, y eso me parece lo más bonito que pueda darnos una constitución, que es finalmente un cambio simbólico, mental, pero que por ahí creo que pueden avanzar las organizaciones, o que podemos avanzar. Muy bien, de esta manera terminamos nuestro espacio de hoy. Desde la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Pensamos, celebramos también, en clave de análisis, la Constitución Política de 1991
nuestra coordinadora, la profesora Diana Higuita, profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profe, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos para un próximo capítulo. Así es, muchísimas gracias a Nicolás, a María, a ti, Alex, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Aprendí mucho también de Nico, de Diana, y gracias, Alex, también por el espacio. A ustedes por acompañarnos y, por supuesto, muchas gracias por su sintonía.